Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchillo y estamos en un nuevo vídeo, en un recopilado importante de noticias, incluyendo cosas de la 4.7. Se ha hablado un poco ya del kit de Clorinde y de Seedwine, pero además ha pasado una cosa en Twitter que no sabemos a día de hoy si es una broma o no, así que ahora cuando hablemos, confirmadme en los comentarios. Aparte vamos a hablar del supuesto Genshin 2, ya que Honkai Impact Third ya ha oficializado hace ya bastante tiempo el Honkai Impact Third 2, y aparte hay información supuestamente oficial de una película de Genshin. Por eso hoy quería hacer un recopilado hablando de todo esto, enseñaros las fuentes y comentar un poco mi opinión sobre todo lo que está pasando en general. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con este recopilado de noticias que no sé qué título le pondré, o a lo mejor pongo un título todo junto. Empecemos por el Genshin 2. Ha pasado algo oficial que se supone que van a repetir continuamente y tenemos bastantes precedentes sobre ello, y es que muchos creadores han hecho vídeos sobre Genshin 2, que lo estaréis viendo por aquí en pantalla. Y os explico una cosa que antes de que se hicieran estos vídeos estuvimos comentando con la comunidad en conjunto, y es algo medio obvio. Las premisas de esto son las siguientes. Número 1, los que jugáis Honkai Impact Third sabéis que ha acabado como un pequeño ciclo y han sacado y oficializado el Honkai Impact Third 2. Pero la realidad es que simplemente es el mismo juego, el mismo launcher, es una versión más, simplemente que pues eso, ha cerrado y ha empezado un nuevo ciclo y que le han puesto un 2, es decir, es simplemente publicidad, marketing. No es un relanzamiento así extraño en el sentido de no va a pasar nada nuevo, simplemente sigues jugando al mismo juego. Y en Genshin va a ser lo mismo, porque la otra premisa respecto a esto es que tenemos el Capítulo 1 Teyvat, es decir, aquel vídeo famoso que salió tan pronto que nos enseñaba un personaje de cada región. En el caso de Fontaine nos enseñaba a Linné y Lynette. En el caso de Natlan nos enseña pues este personaje pequeñito que está por aquí, que veis en pantalla, y todavía queda la región de Snezhnaya, pero realmente nos queda poco para acabar este capítulo 1 y pasar al capítulo 2, porque en Teyvat nos están explicando y enseñando muchas cosas del lore. Y para terminar y resumir esto, estamos acabando con las 7 naciones de Teyvat y con el primer arco, que es que la Saritza o Sarina, la arconte crío, quiere reunir la gnosis de todos los arcontes para enfrentarse a Celestia a través de los Fatuis, que Arlequino llega ahora, es una Fatui y sabemos bastante de su historia. Entonces, con Genshin 2, ¿qué va a pasar? Resumidamente, que es el mismo juego, solo que acabará el capítulo 1 Teyvat dentro de aproximadamente 2 años y empezará Genshin 2, que será el siguiente capítulo donde nos profundicen mucho más en la historia, nuevas regiones, quizá nos traen pues Khaenri'ah dividido en zonas, quizá podemos viajar con el Irminsul a Teyvat primigenio, como dije en algunos otros vídeos. Y es una noticia que, pues, poner un título Genshin 2 queda increíblemente bien, pero la realidad es que es seguir continuando el mismo juego, solo que será pues el siguiente capítulo cronológicamente que toque. Es un poco de marketing y quizá incluso el tema de Genshin 2 en redes sociales, pues para mucha gente sea como llamativo. O también sabemos que en Genshin muchos jugadores juegan y luego lo dejan, juegan y luego lo dejan. Y a lo mejor pues Genshin 2 les llama la atención. ¡Uy, a ver qué es esto! Y llegan y ven un Genshin muy completo, con muchísimas cosas, con nueva calidad de vida que van trayendo y demás. Pero el tema de Genshin 2, gente, tranquilidad. Es el mismo juego, no va a pasar nada, ni mucho menos vais a perder todo, que también es dentro del marketing. Oh, si sale un Genshin 2, ¿perderé todo lo que tengo en Genshin 1? No, porque es el mismo juego, pero es parte del marketing. Así que punto del Genshin 2 cerrado. Siguiente noticia. Se comenta, y esto me parece una salvajada, pero es real, que puede haber una película de Genshin. Empiezo explicando todo esto. Básicamente existe el tema del anime, perdón por el gallo, existe el tema del anime, el anime fue humo. Y el anime no sabemos nada y simplemente es una especie de intento de colaboración con Hoyoverse y Ufotable. Sabemos que Hoyoverse, por motivo A o motivo B, hoy no entraremos en el vídeo en esto, suele tener problemas con sus colaboraciones. Sobre todo Aloy, Sony, PlayStation, Genshin con Nintendo, Nintendo Switch, anuncio oficial y sin embargo no llegaron a acuerdos y no existe Genshin o Nintendo Switch. No sabemos qué ocurre, en este vídeo no vamos a entrar en ello, a pesar de que he sido muy crítico con Hoyoverse muchísimas veces y ya vosotros podéis sacar vuestras conclusiones, pero el resumen es que no salen bien las colaboraciones. Y este Ufotable con Hoyoverse para sacar el anime de Genshin, pues hubo un tráiler que fue humo para que no los funen en el aniversario que cayó en Sumeru. Y no sabemos nada. Todo el mundo está claro de que hemos literalmente dado por hecho que no habrá ningún anime nunca jamás.
Pero muy aparte, y veréis por aquí los tweets y la fuente, básicamente sí que hay vídeos, fotos, pruebas, testimonios de que hay un acuerdo del gobierno chino directamente con Hoyoverse, porque lo que quieren es patrocinarles o invertir, por así decir, ya que el sistema chino, no voy a entrar en clases de economía en este vídeo, pero funciona distinto al resto de países. El gobierno chino tiene una gran participación en la mayoría de empresas, y en China la mayoría de empresas son públicas, es decir, en parte tiene el Estado parte de pertenencia y acciones y sobre todo decisión en las empresas, para que lo sepáis. Y resulta que todo esto es un proyecto en el que oficialmente quieren sacar a flote una especie de productora de películas y cine en base a todos los proyectos de Hoyoverse. Y esto, repito, no es una cosa privada de Hoyoverse con Ufotable, esto es algo del gobierno chino, donde son el propio gobierno chino los que quieren meter mano y los que quieren promocionar todo el arte y el cine y toda la parte visual y cinematográfica de la cultura asiática a través de los videojuegos de Hoyoverse. Con lo que se comenta, y hay entrevistas donde preguntan a ciertos directivos de Hoyoverse que sí, está en los planes hacer alguna película de Genshin y películas del universo de Hoyoverse con todos los Honkais, básicamente. Y se supone que por estas premisas y estas pruebas, esto es ligeramente más sólido que el tema del anime. Que el anime simplemente, como digo, fue humo y son proyectos que pueden durar 5, 6 años, y el tema de las películas con el gobierno chino pues puede ser una cosa distinta, aunque tranquilos que no va a ser para allá, va a ser para 2, 3 años. Siguiente noticia. No sé qué ha pasado, y estoy grabando este vídeo el mismo día que ha pasado esto y no sé contexto. Si sabemos contexto, los editores lo actualizarán o dejadme en los comentarios qué es esto, pero se ha llenado Twitter y se ha hecho trending topic Hoyoverse CEO Dawei, porque de repente ha salido como un invent, creo que es un invent, estoy seguro de que es un invent, pero es que no sé qué es y no sé por qué se ha hecho trending topic, en donde muchas cuentas han empezado a poner el CEO Dawei confirma la orientación sexual de los personajes, y de aquí han hecho un montón de tweets de el CEO Dawei confirma que Yae Miko pues le gustan las waifus también y tiene una relación con no sé quién. El CEO Dawei Hoyoverse confirma que Heizu y Kazuha tienen una relación. El CEO Dawei confirma que Dangen es un personaje asexual. Y yo no entiendo qué es, pero se ha hecho trending topic y no sé si es que es Hoyoverse pagando bots para que una campaña de tweets todos raros, ya que en China todos estos temas son muy tabú, están bastante censurados, y el tema de la sexualidad de los personajes y demás, de hecho en Genshin ocurre lo contrario, no se dice abiertamente en ningún juego que haya ninguna clase de relación, y lo más cercano que hemos podido ha sido lo que hemos podido percatarnos, por así decir, ha sido pues lo de Amber y Eula, pero que eso de vamos a bañarnos juntas a las termas es lo más cercano, y se pueden ir a bañar como dos amigas, solo que la gente en internet le vuela la mente. Y el tema de Beidou y Ningguang, que se miraron, se dijeron qué bonita vas vestida, y ya también la gente, pues Beidou y Ningguang, ¡wow! Y la realidad es que no ha pasado nada más de ahí. La verdad, o sea, no ha pasado nada más, pero bueno, internet es internet y ya sabéis que existe la Rule 34 y la gente, pues lo que tiene en la cabeza es lo que luego trata de manifestar. Y básicamente se ha hecho viral una serie de tweets, se ha hecho trending topic, hay tweets de 1 millón de no sé si son impresiones que se dice en X y con 10.000, 15.000, 20.000 likes, con toda esta clase de cosas. Yo creo que es mentira, pero es que no sé qué es y mucho menos sé por qué se ha hecho viral. Entonces, si alguien sabe el contexto de esto, por favor que lo ponga en los comentarios y nos enteramos todos. Siguiente noticia, sale el Wuthering el día 22 de mayo, es decir, después de que salga la versión 4.6 de Arlequino, pero antes de que salga la 4.7. Mucha gente está esperando el Wuthering Waves, pero como dije en otro vídeo donde hablo de esto más en profundidad, lo tendréis por aquí, imagino. Wuthering lo tiene complicado, porque terminando con el tema de las noticias, ya está a nada de salir la beta de la 4.7 y se están empezando a confirmar cosas espectacularmente fuertes para los jugadores de Genshin, y yo creo, en resumen, como dije en este otro vídeo, que Hoyoverse lo ha hecho a propósito para competir con la salida de Wuthering Waves, y se ha guardado lo mejor de la versión de Fontaine para después de que salga el Wuthering. Básicamente la 4.7, que lo comentaré en otro vídeo mucho más extenso, se está casi a punto de confirmar que viene una misión legendaria de Arconte, de las principales, donde saldrá Dainslave. Vendrá la segunda misión de Furina, que no sabemos si es lo mismo o una misión legendaria de Furina aparte de la segunda misión de Furina. Sabemos que van a venir Clorinde, Siswine, Setos y el rerun de Furina, con lo cual será, creo que, la versión de las que más genere ventas junto con la de Arlequino.
Se dice que vendrá este supuesto nuevo abismo que va literalmente a cambiar y a volver un giro increíble o sea, vamos, va a duplicar el late de Genshin Impact. Ese contenido endgame que Genshin nunca tuvo lo va a duplicar ahora mismo con un segundo abismo. O sea, que se comenta que la 4.7 va a ser la versión con más hype, más contenido y que va a empezar una de las mejores épocas de Genshin, ya que se va a juntar luego de la 4.7, la 4.8 con una región nueva temporal con protogemas como Manzana Dorada. Luego viene la 5.0 Natlan, región nueva, que esto ya caería para agosto. O sea que todos son buenas noticias en este vídeo. Creo que está todo bastante interesante. Lo de la película yo pues lo tomaría como humo, pero el resto de cosas bastante interesantes. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Creo que he intentado resumir todo esto. Creo que no dura mucho el vídeo y dura cerca de 10 minutos. Espero que os haya hypeado todo esto y dejadme en los comentarios qué opináis y qué pensáis. Explotar el botón de like, suscribiros, ya sabéis, gracias por apoyar tanto el canal. Estamos a nada de los 130.000, así que gente, explotar ese botón. Y poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.